Benvingut a tothom, la Georgina Orellano, no sé si alguns ja la coneixeu, me sembla, la Georgina és una treballadora sexual que és secretària general del sindicat AMA, de treballadores sexuals de l'Argentina, que està integrat dins de la Central de Treballadors Argentins, que és el sindicat majoritari d'Argentina. I el 2023 va presentar aquest llibre que es diu Puta feminista, història d'una trabajadora sexual, que és per això també que l'hem convidat aquí perquè ens presenti el llibre. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle a las compañeras de la IAC que cuando les compartí en Colombia, una cumbre, estuvimos hace muy poco, que iba a estar unos días por Barcelona. Bueno, fue como una invitación de vida o muerte. Tenés que estar en Girona y ya era la segunda vez que tenía la posibilidad de compartir con las compañeras de la IAC. Ya en el 2018 tuvimos una posibilidad de un encuentro y una instancia de poder compartir el recorrido que hizo AMAR, que es una organización de Argentina, que tiene 30 años, que es un sindicato que defiende los derechos laborales de quienes ejercemos el trabajo sexual, y poder compartirles cuál fue el recorrido, ¿no? Por qué, aunque en Argentina el trabajo sexual esté criminalizado, no tengamos reconocimiento de derechos laborales, sí hay una central de trabajadores y trabajadoras, que es la CTA, a la cual pertenecemos y hacemos parte, nos incluye cómo fue ese recorrido, cuáles fueron los debates, y también, bueno, cuáles son los debates actuales, ¿no? 30 años de recorrido y los debates, como los contextos sociales, lamentablemente algunos se han cambiado, se han transformado, algunas condiciones de quienes ejercemos el trabajo sexual se han empeorado. Ha habido políticas que se desplegaron en nuestro país y también en la región que tienen que ver con luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual, que han terminado generando mayor criminalización y mayor persecución para quienes ejercemos el trabajo sexual de manera voluntaria. Y también en nuestro recorrido nos hemos encontrado con una discusión en los espacios feministas donde no hemos sido convidadas y donde siempre hay, ¿no?, como una disputa latente de censura y cancelación a las voces de quienes nos reconocemos como trabajadoras, como parte de la clase trabajadora, y que rechazamos discursos victimizantes y sobre todo discursos moralistas. Básicamente es, ¿no?, representaciones que han hecho durante mucho tiempo sobre nuestras vidas, sobre nuestras trayectorias y sobre nuestros recorridos, que lo único que han hecho es reforzar estereotipos y reforzar estigma social, de señalarnos, ¿no?, como víctimas a rescatar, como víctimas que el Estado debe de proteger, que el feminismo debe maternar. Y la verdad que nosotras en el feminismo no buscamos madres, no buscamos que nadie nos materne, nosotras buscamos que un sector del feminismo se dé la posibilidad de escuchar y que se incomode con la presencia de las trabajadoras sexuales. Creemos que esa para nosotras es una práctica feminista, incomodarte con aquello que la otra compañera tiene para contarte, para compartirte, aunque por ahí no acuerdes con su recorrido, con sus decisiones, pero que la incomodidad es parte para nosotras de un hacer de la política y sobre todo de evitar el conflicto. Nos parece que no hay que ser excluyente ni tampoco hay que dar por saldado debates que, como por ejemplo el trabajo sexual y muchos otros, que dentro de los espacios feministas durante mucho tiempo nos han costado que nuestras voces puedan ser escuchadas de manera respetuosa y que no se apele a la cancelación, a la censura, al señalamiento, al castigo, ¿no?, al pedir demagogia punitiva, pedir más cárcel, más derecho penal. Esos no son los deseos nuestros, esa no es parte de nuestras reivindicaciones políticas, están muy lejos de nuestras necesidades y de nuestras urgencias, y nosotros lo que traemos es una realidad, que las trabajadoras sexuales existimos, aunque algunos marcos teóricos crean que nuestra voluntariedad está viciada. Nosotras lo que traemos es un recorrido y una historia colectiva, no individual. El libro en partes tiene ese entrecruce, ¿no?, ese entrecruce de compartir el recorrido de cómo me inicié en el trabajo sexual, pero después lo más para nosotras importante es cómo ese devenir individual giró en un devenir colectivo,
¿no? Y entender que lo que nos pasaba, me pasaba a mí con el estigma, con la vergüenza, era algo que le pasa a muchas compañeras y que lamentablemente hasta el día de hoy le sigue pasando a un montón de compañeras que no pueden decir a su familia, a sus entornos, verdaderamente a lo que se dedican, que tienen que vivir con una doble vida, que tienen que vivir mintiendo, escondiéndose, ocultándose, con el temor de que su propia familia, tus hijos y tus hijas, quienes somos madres, nos rechacen, y que la clandestinidad, por supuesto, que tiene consecuencias que tienen que ver con la represión policial, tiene consecuencias que tienen que ver con la expulsión, sobre todo a las compañeras de los colectivos migrantes, tienen que ver con la explotación. Nosotras no negamos de que en el trabajo sexual hay explotación, como tampoco queremos que el feminismo blanco niegue que en el capitalismo hay explotación y que seguramente muchas de ellas tienen a compañeras migrantes limpiando pisos y fregando en contexto de explotación, y nos parece esta doble vara que tienen, ¿no? De que la única explotación que a un sector de la izquierda y a un sector del progresismo le genera pánico moral y pánico sexual es la explotación nuestra, es la explotación de una trabajadora sexual, pero no se mide con la misma vara cuando hablamos de explotación en el sistema capitalista, en una maquila, en un taller textil, en un hotel, en una cadena de hoteles, en una casa de comidas, en la explotación de los compañeros y compañeras que trabajan ahora en plataformas virtuales, ¿no? Con el teléfono celular, que andan en bicicleta, que andan en patineta haciendo el reparto. O sea, nosotras creemos que la discusión tiene que ser una discusión con perspectiva de clase y no con una perspectiva moral. Nos rechazamos que dentro de los espacios feministas se cuele la moral, porque nos parece que ahí nos rompen por dentro y terminan algunas, ¿no? Como girando discursos punitivos que refuerzan incluso la lógica que hoy por hoy tiene el fascismo, sobre todo el fascismo en Argentina, con los deseos, ¿no? de la expulsión del otro, de la otra, con el deseo de la higienización, con el deseo del control punitivo, con el deseo de la represión policial y sobre todo con el deseo de aniquilar al otro, como una forma, ¿no? De combatir la desigualdad, ¿no? La pobreza se acaba cuando se acaban las putas, ¿no? La explotación se acaba cuando se termina por abolir el trabajo sexual. Y sin embargo nosotras traemos otra discusión que tiene que ver, que bueno, qué hacemos en el hoy y en el ahora, con un montón de realidades concretas, con un montón de necesidades y urgencias que tienen un montón de compañeras y compañeros, y que la respuesta al feminismo no puede ser la censura y la cancelación, o no puede ser el marco teórico, ¿no? De en una sociedad justa, libre, igualitaria, tu trabajo no debería existir. Cuando en realidad nosotras decimos, bueno, en una sociedad justa, libre, igualitaria no debería existir el trabajo asalariado. Pero esa sociedad justa, libre, igualitaria está cada vez más lejos. Lo que está más cerca es el fascismo, es la derecha. Y nos preocupa que algunos sectores del feminismo, las salidas que tienen, terminan siendo un poco de derecha, ¿no? En vez de radicalizar el discurso para convocar a un electorado que ya no vota proyectos de izquierda, terminan teniendo discursos conservadores. Y nosotras dentro de los espacios feministas vemos con mucha preocupación eso. Sobre todo con mucha preocupación cuando en las demandas y en las agendas no está, por ejemplo, la ley de extranjería. No está como una reivindicación principal. En la demanda y las agendas feministas no están las migras. No están las migras, no están las presas. No están los cierres de los CIES. Y para nosotras, que esas demandas concretas de un montón de compañeras que tienen un mismo color de piel, que tienen un mismo perfilamiento social, que vienen de la precariedad, que vienen de países arrasados por el colonialismo, que el feminismo no tenga la posibilidad de poner como principal reivindicación dentro de esa agenda la realidad de las compañeras pobres, el feminismo termina siendo irrelevante para nosotras. Aunque somos feministas, no abandonamos el feminismo, porque nosotras queremos que el feminismo es un espacio de disputa, no es una sororidad. Esa idea, ¿no? del feminismo donde todas somos sororas es una falsa teoría. Las blancas son sororas con las que se parecen a ella. Una blanca va a ser sorora con otra blanca. No va a ser sorora con una compañera migrante que no tiene papeles.
no le va a ceder el domicilio para que la compañera se pueda registrar y pueda regularizar su situación migratoria. No es importante dentro de su mirada, de su historia, de su trayectoria o de su activismo y militancia, las realidades y las necesidades que nos atraviesan a nosotras. Así que el libro un poco aborda esto que les estoy compartiendo, aborda desde una experiencia de Argentina, aborda cómo fueron esas primeras conversaciones con el feminismo, aborda también qué pasó cuando el feminismo se institucionalizó, porque las feministas están dentro de las ONG y están dentro del Estado. Y cuando el feminismo institucional en Argentina llegó al Estado, lejos de ampliarle derechos a las mujeres lesbianas, travestis y trans de los sectores populares, lo que hizo fue reformar el Código Penal. Y en la reforma del Código Penal introdujeron nuevas categorías, introdujeron nuevas legislaciones que tienen que ver con la lucha contra la trata de personas, pero que no hacen una distinción alguna entre lo que es trata de personas, explotación laboral y prostitución voluntaria o trabajo sexual ejercido por personas mayores de edad que lo ejercemos de manera voluntaria. Para quienes escribieron esas leyes, para quienes instrumentalizaron mayor poder a la fuerza de seguridad, la trata es lo mismo que el trabajo sexual. Han hecho un borramiento a la voluntariedad nuestra, han eliminado el consentimiento de las personas en prostitución, porque lo que refuerzan teóricamente es que no existe una voluntariedad cuando hay una necesidad. En realidad nosotras decimos que en parte estamos de acuerdo con eso, pero no somos las únicas que les pasa, que salimos a trabajar de manera por necesidad. Digamos, por supuesto, si yo no tendría necesidad, no saldría a trabajar. Pero cuando solamente eso lo encasillan con el sujeto trabajadora sexual, lo que generan es una infantilización y una tutela estatal. Quiere decir que todos los demás sí vale esa voluntariedad, aunque estén atravesados por contextos de vulnerabilidad, por contextos de explotación, pero lo nuestro no. Y no solamente hay una infantilización en nuestras voces, sino que nos parece súper violento la de legitimidad, ¿no? De la autonomía de poder decidir. Quizás cosas que por ahí otras compañeras no decidan. Yo no sería policía, por ejemplo. No sería docente. Pero no voy a empezar una cacería de brujas contra las maestras diciendo que es un trabajo feminizado, porque la mayoría que están enseñando en las escuelas son mujeres, y que es un trabajo a destajo, digamos. En todo caso, escucharía cuáles son las condiciones laborales de esas compañeras y acompañaría las demandas de esas compañeras, porque ¿quién es mejor que ellas para decir de qué manera tiene que intervenir el Estado? Entonces, lo mismo con las empleadas de casas particulares. Digamos, no sé si es un ideal dentro de los ideales que sea un trabajo reconocido, porque en realidad tendríamos que discutir quiénes son las personas que hacen ese trabajo que no quiere hacer nadie, qué colores de pieles tienen, de dónde vienen, porque blancas no son las que limpian las casas, pero sin embargo es una realidad que esas compañeras necesitan tener un Estado presente que garantice que los derechos de ellas a la hora de salir a trabajar, a fregar pisos, estén garantizados. Derechos básicos como el salario, derechos básicos como vacaciones, derechos básicos como aportes jubilatorios, acceso a la salud, que tengan, ¿no? Cobertura sanitaria. ¿Y quién es mejor que ellas que se sienten con el Estado para que el Estado pueda tomar nota de qué manera debería intervenir para mejorar las condiciones laborales? No entendemos por qué cuando el sujeto es una trabajadora sexual que demanda derechos concretos, que demanda necesidades concretas, no somos convocadas nosotras. Van otras a hablar por nosotras. Y si nos convocan, empieza el pánico moral de acusar a los funcionarios y las funcionarias que se tomaron la voluntariedad de escuchar de qué manera pueden intervenir para mejorar nuestras condiciones de vida y no empeorarlas. Empieza una cacería, ¿no? Como toda una maquinaria de violencia, incluso en las redes sociales, mandando correos, señalando, escrachando, ¿no? Como la política del escrache,
Y eso, en parte, tiene una consecuencia, ¿no?, de aleccionamiento, es decir, que a nadie se le ocurra convocar a una mesa estatal, a los colectivos o a las organizaciones que apoyan y defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, porque lo que le espera es el escarnio social. Entonces nadie se juega. Entonces todo sigue en silencio, todo sigue clandestino, pero las trabajadoras sexuales seguimos existiendo y seguimos ejerciendo el trabajo sexual en condiciones mucho más desfavorables, mucho más indignas. Y esa es una pregunta que en el libro se lo hacemos a quienes se han sentado con el Estado a hablar por nosotras. Hay, digamos, anécdotas concretas, de experiencias colectivas, de cómo el sindicato intervenía en diálogos sobre prostitución, donde dialogaban todas, menos las prostitutas. Entonces era un diálogo sobre nuestro trabajo sin las putas. Es como dialogar sobre el empleo de las casas particulares sin las propias protagonistas. Bueno, a nosotras nos han acostumbrado a que la política siempre ha sido un lugar, ¿no?, donde no está preparado para escuchar nuestra realidad, donde hay una infantilización, donde hay una tutela, donde siempre nos hemos encontrado con personas que han sido intermediarias, con doctorados, con PowerPoints, con libros, con filminas, han sido intermediarias explicándole a los funcionarios y funcionarias estatales nuestra vida, nuestro recorrido, incluso nuestra psiquis. Hemos sido tan infantilizadas que nos hemos encontrado en conversaciones y charlas donde había una filmina, un PowerPoint que habían proyectado y hablaban de la psiquis mental de la prostituta y nos comparaban nuestra psiquis mental con un soldado que había ido a la guerra. Nos decían que a los 50 años nos quedábamos solas, locas. También había, ¿no?, como un estigma hacia la salud mental. Y después cosas que nosotras mismas nos reíamos. O sea, ¿quién puede creer y puede apoyar, ¿no?, esta moralina que está saliendo de acá? En el libro explicamos que había una psicóloga, por ejemplo, que tenía una teoría. Ella se basaba, había hecho entrevistas supuestamente a 30 personas en situación de prostitución en contexto de vulnerabilidad, y se basaba que nosotras a los 50 años nos quedábamos sin dientes. Bueno, a mí me quedan mis dientes, todavía me quedan 11 años. Y nosotros dijimos, a los 50 años sin dientes. Siempre lo explicamos eso, porque para nosotras eso fue como que nos interpeló, decíamos, ¿en qué se basa decir de que quienes ejercemos la prostitución a los 50 años perdemos parte de nuestra dentadura? Y esta psicóloga decía que era por la cantidad de felatios que nosotras hacíamos, ¿no? Según ella, calculaba 30 por día. Ahí, las compañeras de allá que ejercen el trabajo sexual, no sé ustedes, se han atendido 30 por día, pero nosotros dijimos 30 por día, es un montón. O sea, que nos pase la zona, el piso donde ocurre eso, van a trabajar todas, porque quizás un día tuviste una buena racha, pero 30 por día, millonaria las trabajadoras sexuales. Primero eso, ¿dónde había sacado el número? ¿Dónde había hecho esa ecuación económica? Y después, ¿no?, decir de que por la cantidad de felatios que ella decía que eran 30 por día, que es un argumento que hasta lo sigue utilizando un sector del abolicionismo, ¿no?, que hablan de 30 vejaciones por día y demás. Pero bueno, volviendo a la dentadura, ella decía que por la cantidad de felatios que hacíamos, el sexo oral, se perdía el calcio de los dientes. Y nosotros decimos, mira, con los dientes no se hace eso. O sea, si vos lo hacés con los dientes, pobre de tu marido, mamita, pero yo con los dientes, la puta que hace con este pierde el trabajo porque... Y ustedes se ríen, digo, pero en ese momento era el horror. O sea, que nosotras hayamos contestado eso, que tenga que ver, ¿no?, con hablar de la figura del marido, que tenga que hablar de la sexualidad, había generado un pánico. Es como, no sé, no estamos en una iglesia evangélica, ortodoxa, católica, apostólica, romana, estamos en un espacio feminista. Si las feministas no están preparadas y se horrorizan cuando hablamos de una felatio, y no se horrorizan cuando alguien dice que todas las personas que estamos en situación de prostitución a los 50 años nos vamos a quedar sin diente, y refuerzan ese argumento, que hasta un niño se podía reír de ese argumento, entonces díganos, ¿qué nos pasa con el sexo?
Porque entonces ahí nosotros dijimos, entonces el problema es acá. No es solo el trabajo, es lo sexual en el trabajo. Y reconocernos que nosotros somos parte de esta sociedad patriarcal en donde también tenemos prejuicios con nuestra sexualidad. Y sacar también esa romantización que algunos sectores hacen, ¿no? Como decirnos de que nosotras somos las kamikazes de las libertades sexuales. Nosotras no levantamos ninguna bandera de la libertad, porque esta no es una lucha por la libertad sexual. Esto es una lucha por el reconocimiento de derechos laborales, esto es una lucha de la clase obrera. Nadie habló de libertad sexual. Porque de hecho parte del estigma tiene que ver con una represión que tenemos nosotras con la sexualidad y con la vergüenza de reconocerte puta en una sociedad que nos quiere santas. Entonces sí, ese es el diálogo que a nosotras nos gustaría poder tener, más sensato, más honesto. Si el problema es el sexo, bueno, hablemos del sexo entonces. Pero hablemos desde una manera desde la honestidad. Toda política estatal de reivindicación feminista que ha llegado a institucionalizarse, que ha llegado a generar una legislación estatal, siempre fue a través de la victimización, compañera. El aborto en Argentina fue, queremos aborto legal para no morir, y no queremos aborto legal para disfrutar y para decidir si queremos maternar o no. Las leyes que tienen que ver con la violencia de género siempre nos ponen a nosotras en un lugar donde el Estado nos tiene que proteger. Siempre que hay un clamor social, con un caso emblemático acá en el Estado español, con el caso de La Manada, en Argentina lo podemos ver con violaciones grupales, con femicidios, que también la pregunta está, un sector del feminismo y un sector de la sociedad se conmueve cuando las muertas son víctimas perfectas. Cuando la compañera muerta es una puta, rápidamente eso se olvida y se queda archivado ese caso. Ni hablar si encima de puta es travesti y es migrante. Las víctimas que han generado conmoción social son víctimas buenas. Son víctimas que cumplen ciertos estereotipos, ¿no? De la buena hija, la blanca, la que tiene un proyecto no universitaria de vida, que había salido a bailar pero que tiene derecho a volver sola, borracha. Sí, las putas también tenemos derecho a volver solas y borrachas, sin que cuestionen nuestro consentimiento y sin que invaliden que la decisión que tomamos a la hora de ejercer el trabajo sexual haya sido atravesada por la vulnerabilidad, por la necesidad económica o por la falta de oportunidades y por las pocas opciones que tenemos, no por ser putas, sino por haber nacido en una sociedad desigual y en una sociedad, bueno, que los trabajos que no quieren hacer nadie siempre están destinados a que lo hagan las mujeres pobres. Y también hay otra discusión que nos parece que nos debemos desde los feminismos es ¿por qué en vez de abolir las pocas o criminalizar las pocas opciones laborales que tenemos las mujeres pobres, por qué no ampliamos ese abanico de oportunidades? ¿No? Y ampliar el abanico de oportunidades no es solamente hablar del techo de cristal, sino hablar del piso pegajoso de barro. ¿Por qué no ampliamos las oportunidades de compañeras de contextos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Que son contextos precarios, pero que tienen que ver no con la decisión de ellas, sino con el contexto social de desigualdad en el que nació? Somos pobres. El problema es ese, no que soy puta. El problema es que somos pobres. Y que en la pobreza los trabajos que tenemos son trabajos de mierda. Yo no quiero lavarle las bombachas a las blancas. Me niego a cuidarle a sus pibes. Yo estoy orgullosa de chupar pija, hermana, y quiero poder decirlo en un espacio feminista y que nadie se horrorice. Quiero poder compartir lo que traemos con nuestras hermanas, la sororidad que tenemos, cómo nos reímos de nuestros clientes. Dejen de querer humillarnos, de decir que nosotras estamos ahí victimizadas. Si supieran los hijas de puta que somos, porque la calle nos hizo así. Si alguien se zarpa con nosotras, tenemos un montón de compañeras que saltan. Si supieran las feministas blancas cómo entre las pobres nos damos la mano, cómo resolvemos los conflictos sin llamar a la policía. ¿Qué es eso de llamar a la policía y no hacer mediaciones colectivas? Si supieran que nosotras sí habitamos el conflicto, porque habitamos la calle, y la calle es conflictiva, con vecinos fachos,
la calle conflictiva con la policía que te reprime, que te quiere robar, que te quiere allanar los pisos, que te quiere quitar lo poco de los ahorros que tenés. Si supieran de estrategias colectivas y de supervivencia, y donde nunca lloramos, no se permite llorar. Nunca nos vamos a victimizar, a lo sumo de que nos victimicemos para sacar más plata. Porque eso también, al cliente sí, a veces sí nos hacemos las víctimas. ¿Quién no va a hacerle? ¿Usted acaso nunca utilizaron la victimización para sacar algo a su favor? O todas fueron tan feministas en su cama, en la escuela, en la universidad. Entonces, digo, ¿qué nos exigen a nosotros? ¿Por qué nos exigen tanto? Tenemos que ser como las kamikazes de la clase obrera, las únicas que luchamos por el trabajo autónomo. ¿Hay trabajo autónomo? Porque para nosotras todos están intermediados, todos los trabajos están intermediados por el sistema capitalista. No hay autonomía plena en el trabajo. Nos hicieron creer que hay trabajos autónomos y que hay trabajos en relación de dependencia. En realidad, todo trabajo implica explotación. ¿Qué nos exigen cuando nos dicen de que nosotras fomentamos, ¿no? Y sostenemos, ¿no? Como la velita al patriarcado? La verdad es que yo no voy a educar a mis clientes. Yo no quiero que mis clientes sean feministas. Quiero que mis clientes sean buenos clientes y me paguen. Ahora, ¿por qué esa exigencia a nosotras, no? Que nosotras tenemos que ser educadoras. ¿Y ustedes cuándo van a educar a sus chongos? A sus compañeros de izquierda. ¿Cuándo los van a educar? O eso también es solamente se le exige a las trabajadoras sexuales. Lo de ustedes son todos feministas, que construyen nuevas masculinidades, y los nuestros son los machirulos. Machirulos son todos. Todos son machirulos. Que después no hayamos creído de que hay un compañero aliado porque se leyó un libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja. Bueno, pero para nosotras, digamos, en su gran mayoría, incluso nosotras también tenemos parte de esa construcción machista. La tenemos y todos los días, digamos, nos encontramos frente a la disyuntiva de decir, che, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, ¿no será reforzar la idea machista de ver a la otra compañera como competencia, de la pelea por el cliente, ¿no? ¿Cuántas veces nos peleamos como si fuese que creemos que los clientes son nuestros? En realidad caemos en la cuenta que no son nuestros los clientes. Pero bueno, también está ese juego, ¿no? De la competencia y la individualidad, del el querer salvarte sola y después te das cuenta que no, que todas estamos en la mierda y que hoy por ahí vos zafaste, pero mañana seguramente te va a tocar quedar presa, te va a tocar tener que presentarte en algún juzgado, te va a tocar un allanamiento, te va a tocar no haber trabajado nada, pero tener que llevar algo a tu casa, y ahí están las compañeras haciendo colectas solidarias. Digo, el libro, un parte es ese recorrido, y después volviendo y cerrando un poco con la cuestión del sindicato, ¿no? Acá que estamos con las compañeras, decirle que para nosotras fue un proceso muy difícil ser incluida dentro de una central de trabajadores y trabajadoras. No es que los sindicalistas nos vieron en la calle y nos abrieron las puertas. No fue así, ojalá todo sea así, todo sería mucho más fácil, pero no fue así. Lo primero que nos dieron fue un lugar pequeño, que fue el sótano, muy significativo, darnos el sótano, solamente para que tengamos reuniones. Porque las compañeras que fundaron AMAR a fines del año 1994 y principios del año 1995 se empezaban a reunir en las plazas de trabajo sexual callejero, en las principales zonas de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la capital federal, zonas metropolitanas, y después se reunían o en las comisarías, cuando estaban presas, todas, cuando estaban 30, 60, 120 días presas, por el solo hecho de ejercer la prostitución en el espacio público, y también empezaron a reunirse en bares, porque no tenían, digamos, la noción, ¿no?, de la organización. Porque nosotros no lo hacemos con un libro de Marx bajo el brazo. Entonces, digamos, la lógica, no venimos de familias, ¿no?, que tienen esa lógica del compromiso social. Somos desclasadas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue reconocernos como parte de la clase obrera y reconciliarnos con que éramos pobres. Que eso deje de ser una vergüenza para nosotras.
Y después, bueno, reconciliarnos con la palabra puta, reconciliarnos con la identidad trabajadora sexual. Pero lo primero fue, ¿no?, como reconciliarnos con nuestra clase, reconocernos que nosotros éramos parte de la clase obrera, que no éramos un sujeto aislado, no de descomposición social, no, éramos un sujeto parte de una composición tan diversa como no es la clase obrera, que ya no es el obrero con el martillito, porque hay algunos medios comunistas que se quedaron con ese sujeto. No, ahora no viene con el martillito, viene con un teléfono celular, viene con tacos aguja, viene con una cortina de pelo, viene con una patineta, el nuevo sujeto social que emerge. Y emerge en economías, ¿no?, precarias, emerge en sociedades más fascistas, emerge en sociedades que se han vuelto más individualistas, donde se rompe lo colectivo y lo que aparece ahí, ¿no?, proyectos rápidos de ascenso social que te ofrecen, sobre todo estas plataformas virtuales a través de las redes sociales. Pero en ese momento los compañeros de la CTA, y hablo de compañeros porque su mayoría, por lo menos en el contexto argentino, cuando se habla de sindicalismo, son todos varones. Recién en los últimos años, con el auge del feminismo, empezó a instalarse, ¿no?, la idea de que puede haber un feminismo sindicalista, que hay sindicalistas feministas dentro de los sindicatos, pero bueno, la mayoría que conduce las centrales obreras, digo la mayoría, no todos, son varones. Y a las mujeres nos dan lugares, secretarías de género, de salud, de discapacidad y de adolescencia. O sea, siempre como repitiendo el estereotipo de nuestro rol social, ¿no? La gremial no, porque ahí hay problemas gremiales, las mujeres no, tiene que haber un varón ahí resolviendo problemas. La tesorería no, porque bueno, son los recursos, la caja, es el dinero. Bueno, nosotras tenemos que vender budín para ir a un encuentro feminista. O vender empanadas. Nunca he conocido a ningún varón que haya vendido empanadas para ir a la OIT. Pero las demás trabajadoras hacemos rifa, hacemos peña para ir a un encuentro feminista, ¿no? Porque para eso recursos no hay. Entonces, cuando hablo del sindicalismo, hablo mayormente en masculino por esta representación en el contexto argentino. Entonces nos dieron, como la policía empezó en ese momento, en los años 90, se empezó a avivar de que nosotras, las compañeras, querían hacer una conferencia de prensa, que querían llamar a los medios de comunicación y poder contar lo que la policía hacía en el día a día en la zona de trabajo sexual, como el robo de dinero, el pago de coimas, ¿no?, de acordar económicamente, bueno, pagame tanto y yo te dejo trabajar tranquila, hacer uso del espacio público y no llevarte detenida. Empezaron a entrar a los bares, a reprimir a las compañeras y sobre todo a leccionar a los dueños de los bares que no podían permitir una juntada de prostitutas porque era ilegal, éramos un sujeto ilegal. O sea, no podíamos gritar a la calle, pero tampoco en el bar. O sea, un sujeto inexistente socialmente. Así que desde esa buena voluntad, los sindicalistas dijeron, bueno, para que la policía no las golpee, le damos el sótano. Ahora, lo que nunca supieron los sindicalistas es que nosotras íbamos a escuchar lo mismo que ellos estaban discutiendo y queríamos lo mismo para nuestro sindicato. O sea, si ellos hablaban de reivindicaciones, nosotros dijimos, bueno, nosotros también tenemos que tener reivindicaciones. Es como, si un sindicato tiene una reivindicación, bueno, nosotras, con nuestra impronta, porque no vamos a la fábrica, no tenemos el overol, no pasamos el dedito, pero la principal reivindicación de AMAR fue dejar de ir presas. Esa fue la primera. Y después empezamos a querer tener todo lo que los demás sindicatos le ofrecían a sus afiliados. Si un sindicato le ofrece un espacio de recreación para sus vacaciones, y nosotros queremos tener también un espacio de recreación para vacaciones, porque tenemos el derecho al ocio, ¿no?, y a vacacionar. Después, los sindicatos le ofrecen servicios como abogados. Bueno, nosotros dijimos, nosotros también tenemos que tener abogados justamente porque la mayoría de las compañeras, casi todas, siempre más de una vez hemos tenido problemas con la justicia, justamente por la criminalización de nuestro trabajo. Entonces, uno de los principales servicios tiene que ser los abogados. Recuerdo que hasta hace muy poco los compañeros, ahora ya lo toman como anecdótico, ¿no?, decían de que
Cuando nosotras empezamos a decirle que teníamos esas reivindicaciones y queríamos tener una escuela, todo eso lo tenemos, tenemos una escuela primaria. Ellos decían, ¿una escuela quieren tener ustedes? Sí, porque tenemos un montón de compañeras, sobre todo compañeras migrantes, que no saben leer ni escribir. Y un sindicato tiene que estar a la altura de lo que le demanda sus bases. Si no, ¿cuál es la razón de ser del sindicato? Cuando tuvimos una escuela fueron a la inauguración de la escuela y recuerdo que el sindicato docente dijo, nosotros que somos un sindicato docente ni tenemos una escuela para afiliados y ustedes que son un sindicato de trabajadoras sexuales tienen una escuela primaria, porque bueno, la composición, ¿no?, de las subjetividades, de los sujetos que habitan este sindicato, bueno, es mucho más precaria, es desigual, y eso es la razón de ser, ¿no?, de la vida del sindicalismo. No hay un modelo único porque los trabajos son distintos, ¿no? Y muchas abolicionistas nos dicen el trabajo sexual no puede ser considerado un trabajo porque no es igual a los otros. Bueno, el docente no es igual al pibe que está vendiendo una manta en la calle. Son los mismos. Sin embargo, nosotras queremos que la ecuación tienen que entrar todos. O sea, en el cierre de números tienen que entrar todos adentro. No podemos dejar ni al mantero afuera, ni tampoco a la vendedora ambulante, ni tampoco a la docente, ni tampoco a la compañera que limpia casas, ni a la cuidadora. No podemos dejar a nadie afuera en la ecuación, que nosotras decimos cómo debería cerrar un modelo de sociedad que pueda y esté dispuesto a abrazar todas estas realidades tan distintas, complejas, diferentes. Así que bueno, pasamos del sótano a tener una oficina pequeña y de tener una oficina pequeña a tener una casa propia, que es la Casa Roja, que es un centro de asistencia integral que tenemos ya hace 5 años en el barrio de Constitución, uno de los barrios que ejercen la mayor cantidad de trabajadoras sexuales de la calle y que en su mayoría son compañeras migrantes, son compañeras trans, son compañeras que atraviesan consumo problemático y que la mayoría tiene problemas, bueno, con la justicia, ¿no? Son detenidas, viven en situación de calle. En el contexto actual hay muchas más compañeras que están en contexto de situación de calle, que tiene que ver, bueno, con la precariedad y tiene que ver con tener un gobierno fascista y con tener una sociedad que el corrimiento es hacia esos deseos de fascismo y no hacia otros proyectos de ampliación de derecho. Y para cerrar, decirles, para volver ahora un poco a la actualidad, a lo actual, nosotras creemos que desde las izquierdas, desde el progresismo, desde los feminismos, tampoco tenemos una alternativa superadora de proyectos a la derecha y al fascismo. Si el discurso va a ser avalarnos sobre el obrero con el mameluco y el martillo y hablar de la clase obrera sin tener en cuenta la representación de los nuevos sujetos, de los nuevos trabajos, de las nuevas necesidades, de las nuevas realidades, difícilmente alguien que pertenezca a la clase trabajadora vote un proyecto de izquierda. Si la izquierda o los progresivos no están dispuestos a radicalizar su discurso, cuando nosotras decimos radicalizar su discurso, es decir, ir a fondo con lo que verdaderamente pensamos y no tener discursos lavados para sostener un electorado, porque ahí radica un problema. El problema es que hay algunos proyectos políticos de izquierda, peronistas incluso, lo digo en Argentina, que están más preocupados por tener cargos en el Estado y por no perder cajas institucionales que por construir nuevas sociedades donde entremos todos estos sujetos que recién les he acabado de mencionar. Y el feminismo ahí también está en esa encrucijada, compañeras. Está en esa encrucijada en decir, vamos a seguir sosteniendo cargos institucionales a pesar de que los proyectos políticos en los que habitamos, en lo que militamos, en lo que ponemos la camiseta, no están dispuestos a dar los debates de la migración, no están dispuestos a dar los debates del trabajo sexual, de los trabajos precarios, no están dispuestos a dar los debates desde qué hacemos con el derecho penal, qué hacemos con la demagogia punitivista. Difícilmente vayamos a tener, ¿no?, como un proyecto que sea convocante y aspiracional. No se trata de enamorar, ¿no? Porque algunos dicen hay que salir a enamorar. No, papito, no tenés que enamorar a nadie vos.
tenés que hablar verdaderamente de la realidad concreta, tenés que escuchar. No sé si vos te vas a enamorar escuchando, pero quizás escuchando otra realidad que te incomode, que te sacuda el privilegio, que te diga para qué querés tener una caja en el Estado, si eso después no se transforma en políticas sociales de ampliación de derechos y de otros horizontes posibles de justicia social para quienes están en la mierda. Solo esa caja institucional lo que te habilita es a tener un lugar en el Estado. Entonces creo que ahí también desde el colectivo de trabajadoras sexuales nosotras llevamos esta discusión a los espacios feministas, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nosotras dentro del Estado defendiendo el Estado? Y no permitiendo un debate político. Porque por supuesto que nosotras queremos tener un Estado, pero primero quiero discutir qué Estado tenemos. ¿Cómo funciona el Estado? Queremos poder decirle que el Estado es una mierda para las trabajadoras sexuales. Ha sido una mierda. El Estado es opresor. Es blanco el Estado. El Estado le quitó hijos a las trabajadoras sexuales. El Estado encarceló a un montón de compañeras con estas legislaciones que equiparan trata con el ejercicio del trabajo sexual. Yo digo, nosotras queremos poder discutir eso sin que nadie se ofenda. No sin que nadie rápidamente nos diga, bueno, pero entonces ustedes son antiestado. Y la verdad que un poco sí. Pensábamos que éramos todas un poco sí. ¿Qué es eso de defender las instituciones y no permitirte la revisión de prácticas que el Estado llevó a lo largo de un montón de años, que son coloniales, que son de tutela, que son infantilizadoras? Nosotros un montón de veces hacemos esa pregunta, nos las hacemos inclusive en rondas entre trabajadoras sexuales, ¿qué es el Estado para nosotras? Y la mayoría te dice, el Estado es el que me metió presa, el Estado es el que me intervino judicialmente y me quitó la tenencia de mi hijo, el Estado es el que no me da la medicación cuando voy a una salita, cuando voy a un hospital y lo primero que me pide son los papeles, y no tengo porque soy migrante y no me da el derecho al acceso a la salud de manera gratuita, digamos. Ese es el Estado para los pobres. Entonces, cuando las feministas, cuando los feminismos entran al Estado, rápidamente, ¿no? ¿Qué nos dan? Son como los sindicatos, nos dan el Ministerio de la Igualdad. Y ahí ya quedamos súper cómodas, llegamos, no llegamos todas, llegaron ustedes. Pero eso no significa que tener un Ministerio de la Igualdad, o en Argentina que tuvimos el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, haya implicado que lleguemos todas. No llegamos todas ahí. Y después, lo mismo, nosotras en el anterior gobierno, no en el actual, era un gobierno nacional y popular, hacíamos críticas, ¿no? De que había cosas que no nos gustaban cómo funcionaba en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. ¿Qué nos decían quienes estaban dentro del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad? No se puede criticar, compañeras, porque si criticamos esto le estamos haciendo el juego a la derecha. Entonces, como si no hay lugar para la crítica, va a ganar la derecha. Si no hay lugar para la crítica, gana la derecha. Y eso fue un poco lo que pasó en Argentina con este discurso antiestado que tiene, bueno, nosotras no lo nombramos, que tiene el actual presidente de nuestro país. Pero digo, cuando vino y trató a todo el Estado de parásitos, y para nosotras había parásitos ahí. Claro que había parásitos. ¿Cómo que no? Si un montón de veces fuimos al Estado a querer solucionarle un problema a la compañera y nos encontrábamos con burocracia. Claro que había parásitos, claro que nosotras sentíamos que había una distancia, hay una distancia entre cómo el Estado piensa la subjetividad de un pobre y cómo los pobres, los sectores populares, pensamos que el Estado debería intervenir. Hay una distancia que tiene que ver con la clase, Nosotras lo vemos en la práctica, que no entienden cuando le decimos, porque la compañera fue un montón de veces al hospital y no la atendieron. Pero ¿cómo puede pasar eso? Es negra, hijo de puta. A vos no te pasó nunca porque tenés obra social, no te tuviste que levantar nunca a las 6 de la mañana. Pero a otras personas sí le pasa, porque sus contextos son otros. O sea, salí de ese ombliguismo en el que pensás que tu vida, tu representatividad,
es lo que le pasa y nos atraviesa a todos. Porque me parece que ahí está la trampa. Y también está la trampa en cómo se piensa desde esa lógica todas las discusiones que tienen que ver con el trabajo sexual. Toman una historia de vida y la universalizan. ¿Cuál historia de vida es la que toma el abolicionismo? La más desgarradora, la que más conmueve, la víctima más buena. Y cuando vos intentás decirle, che, pero a mí eso no me pasó, yo empatizo con lo que te pasó a vos, pero permitime que yo te cuente que a mí me pasó otra cosa. Y eso no significa que estoy romantizando el trabajo sexual, porque ahí en el libro habla de todas las veces que fuimos presas, y de las condiciones en las que fuimos presas, y de las vejaciones, pero aún así no nos arrepentimos nunca de ser trabajadoras sexuales. Porque en nuestra práctica política y militante nos dimos cuenta que eso no nos pasó por puta. Nos pasó porque no tenemos derechos laborales. Y va a seguir pasando si solamente lo que nos tienen para ofrecer desde los feminismos institucionales sea la clandestinidad y sea la precarización laboral y la falta de un marco legal, ¿no?, que acompañe, que asista de manera integral las distintas necesidades que atravesamos las personas que ejercemos el trabajo sexual. Entonces digo, estamos frente a un problema. Por supuesto que estamos. Nosotras estamos frente a un problema que tiene que ver con el fascismo, estamos frente a un problema que tiene que ver con la no escucha por parte de sectores que dicen, que abrazan y escuchan a los sectores populares, estamos frente a un problema de no discutir en los feminismos, pero bueno, nosotras creemos que si reconocemos en parte que esa no escucha está, si reconocemos que hay un montón de personas que no quieren habitar el conflicto, y nosotras cuando hablamos de habitar el conflicto, hablamos de que eso para nosotras es una forma de hacer política. Es una forma, si vos no habitás el conflicto y no te incomodás con ninguna otra realidad que tengas para escuchar, y la verdad que tu política va a ser una política espejito de colores que le seguirá hablando a un sujeto de los años 70 que no es representativo de la sociedad que atravesamos ahora, y seguirá ganando la derecha en Argentina, en España y en toda la región. Seguirá floreciendo discurso fascista, de exterminio, de aniquilación, porque del otro lado lo que tenemos es un discurso, ¿no?, de la redistribución de la riqueza, tenemos un discurso, no sé, de la justicia social, tenemos un discurso que tenemos que ganar la batalla cultural, pero hay una distancia entre el discurso y la práctica. Porque la mayoría de los compañeros y de las compañeras que están en cargos institucionales no nacieron en la pobreza, compañera. Hay una distancia ahí. Entonces, si no logramos achicar esa distancia, bueno, difícilmente podamos encontrar otras posibilidades de emerger en sociedades que estén dispuestas a darle derechos a las nadie, a las rotas, a las que están muy por fuera del tejido social. Pero está la confianza de que frente a la ruptura siempre hay una posibilidad. Está la confianza nuestra de decir, las derrotas para nosotras no son eternas, porque nosotras ya nacimos derrotadas, sin embargo, miren dónde estamos. No son eternas las derrotas. Para nosotras que nacimos sin derechos, que nacimos en contexto de precariedad, que nacimos con este color de piel, no hay posibilidad para la derrota. No nos vamos a permitir que nos derrote el fascismo, que nos derrote el individualismo, que nos derrote el feminismo blanco, que nos derrote el colonialismo, que nos derrote el Estado opresor. Y creo que eso es, ¿no?, como la disputa de, aunque sea ganarle al sistema alguna vez, es lo que hace que todos los días sigamos eligiendo hacer la política. ¿No? Es esa práctica, es decir, si ya perdimos todo, pero alguna vez tenemos el deseo de ganarle, aunque sea una que tenga los papeles, aunque sea una que tenga un lugar para vivir, aunque sea una que no le quiten a sus hijos los juzgados, aunque sea una que se logre jubilar, aunque sea una que consiga la medicación, en parte es ganarle, es arrancarle algo, porque para nosotras siempre lo único que hubo es el silenciamiento, el aniquilamiento, la represión policial, la censura y la cancelación. Entonces, por eso digo, nosotras seguimos apostando a la militancia, seguimos apostando a evitar el conflicto con un montón de debates no resueltos. Las compañeras acá estuvieron
en Colombia el mes pasado, con más de 60 compañeras y compañeros de distintos colectivos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel internacional, y no todas pensamos lo mismo. Pero todas nos juntamos a decir, che, afuera la cosa está muy fea, y tenemos que, aunque sea, unificar el discurso. En lo que pensamos más o menos parecido, salgamos con esa bandera. En lo que todavía no está resuelto, generemos instancias de debate interno donde nadie se ofenda, donde podamos decirle a la otra compañera, che, yo no estoy de acuerdo con esa política de tener una zona roja, no sé, en el centro de Ecuador. ¿Y las demás qué? Las que trabajan en las periferias, las que trabajan en pisos. No queremos la fragmentación, no queremos una política solo para un sector de quienes ejercemos el trabajo sexual. Nosotras queremos un paraguas legal que abrace a todas las compañeras que ejercen el trabajo sexual, a la que trabaja en la calle, a la que trabaja en piso, a la que trabaja en plataforma virtual, a la que es webcam, a la que hace pornografía. O sea, queremos una política que sea pensada de manera integradora y que pueda contener toda la diversidad de realidades. Aunque nos cueste más, aunque nos cueste mucho más años, creemos que esa es un poco, ese es el horizonte en nuestras principales reivindicaciones, y después seguir disputando espacios, porque entendemos que nosotras somos un sujeto incómodo y nos gusta ser un sujeto incómodo. Es más, nosotras decimos, el día que nosotras seamos un sujeto cómodo, muchacha, ese día perdimos, porque nos dejamos higienizar. Ese día en que nosotras habitemos un espacio donde todas nos aplaudan y nos digan que nos aman, ese día nos dejamos ganar, ¿no? Nos dejamos ganar por la higienización social. Entonces nosotros decimos, nosotras queremos seguir siendo el sujeto incómodo, y el día que dejemos de serlo, ese día sí cerraríamos el sindicato, porque no viviríamos del modo en el que pensamos, no pensaríamos tampoco en el modo en el que vivimos, y entonces ahí sí habría una ruptura dentro del movimiento de las trabajadoras sexuales. Entonces nosotras decimos, nosotras pensamos como vivimos, compañeras. Nosotras no vinimos a hacer la política para salvarnos. Nosotras lo que queremos es tener derechos laborales, queremos a todas las compañeras que llegan a los 50 años con dientes, queremos tener, no sé, obra social, queremos tener jubilación, queremos tener escuela, queremos tener espacio de recreación, queremos todo lo que nos deben, todo queremos. Y sobre todo, no buscamos reparación, ¿no? Porque muchas dicen, bueno, el Estado nos tiene que reparar. No sé si la palabra sea reparación. Lo que sí decimos es que el Estado lo primero que tiene que hacer es escucharnos, y sobre todo tiene que escuchar esto que nosotras tenemos para decirles, ¿no? Que son blancos, que son privilegiados, que son colonialistas, qué colores de pieles son las que llegan. O sea, que haya primero lugar para esa incomodidad, y después sí, si están dispuestos a evitar el conflicto, bueno, tenemos un montón de cosas para contarle de lo que sucede en nuestro día a día, y no queremos que se espanten, porque es así como viven los pobres. No queremos que se espanten con distintas estrategias de supervivencia que tenemos las personas que venimos de los sectores populares, y que frente a los ojos blancos de los anteojitos violetas, siempre todo eso está mirado desde una lógica punitiva, criminal, de mafias. No, es así. Cuando el tejido social se rompió, la lógica cambia. Y lo que hay ahí abajo, en el barro, es supervivencia, es necesidades concretas, son acuerdos incluso, ¿no? Como nos pasa a nosotras en Argentina, que reconocemos que en los últimos años lo que creció mucho en la zona de trabajo sexual callejero es el narcomenudeo, como una forma de supervivencia económica. Y no queremos para las compañeras que terminen presa. Nosotros lo que queremos para las compañeras es una intervención estatal que entienda de vulnerabilidades, que abrace a esa compañera, que hace con lo que puede con lo que tiene a su alcance, que no la criminalice, que no se enrosquen en discursos teóricos, ¿no? En narcopiso, narcofemicidios, narcomenudeo. No, es la pobreza de sentirte cada vez más abajo y de hacer lo que podés con lo que tenés a tu alcance. Y hoy lo que hay en el alcance no son 30 pollas, como dice el feminismo institucional, son bolsas.
donde las compañeras pican ibuprofeno, harina, azúcar, le ponen una venta y circula eso en economías informales, con sujetos precarios, y nosotras nos preocupa que la intervención del Estado sea punitiva, pero también nos preocupa que la intervención del feminismo hegemónico, del feminismo institucional, sea igual de lo que piensa la ministra de Seguridad de Milei, porque tienen la misma receta, No es que piensa la izquierda, el progresismo, el peronismo piensa una alternativa. Cuando vos lo escuchás hablar, quieren lo mismo. Quieren más cárcel, quieren demagogia punitiva, tienen discursos anti-inmigración, tienen proyectos de abrir nuevas cárceles, ampliar las cárceles y las alcaldías. Entonces a nosotros nos preocupa decir, eso esperamos del fascismo y la derecha, de este lado esperamos otra cosa. Esperamos que por lo menos se sacudan un poquito nada más los privilegios, se embarren un poco nada más las zapatillas y que escuchen lo que tenemos las de abajo para decir. Así que yo estoy muy agradecida por las compañeras que me invitaron, por las compañeras que nuevamente nos encontramos, que son sindicalistas, que tienen una perspectiva de clase por sobre la de género, que estén acá las compañeras de Genera, que también son aliadas del movimiento de trabajadoras sexuales, y que nosotras tenemos un montón de compañeras de Argentina que lamentablemente en los últimos tiempos migraron para España y siempre nos han dicho que han tocado muchísimas puertas de un montón de ONG que reciben un montón de recursos por parte del Estado, pero que son muy pocas las que están dispuestas a atravesar ese conflicto, a tenderles una mano y a no cerrarle las puertas en la cara. Así que genera derecha nunca, genera derechos. Siempre ha sido para nosotras una organización hermana, y lo mismo que la IAT. Ojalá que el movimiento obrero tenga perspectiva de clase y ojalá que las pobres y los pobres sean escuchados en muchos más espacios. Muchas gracias. Gracias. Yo había preparado preguntas. No te las hago porque has contestado. Solo antes de dar espacio al público, te quería pedir que cuando hablamos de regulacionismo, que expliques un poco los diferentes modelos que hay de regulación y los resultados que hay. Yo, por ejemplo, creo que en Brasil se ha reconocido el trabajo sexual. Y hay un modelo nórdico, hay otros países que han aplicado el modelo nórdico, un poco para entender, porque a veces hablamos de regulacionismo como algo bueno y no siempre es bueno. Sí, primero, bueno, lo pongo así para que no retumbe mi voz, decir que los modelos que hay en torno a tener una perspectiva cercana, ¿no?, hacia el trabajo sexual o la prostitución, son modelos legislativos, son modelos pensados por los estados, y a lo largo de todos estos años son 4 los modelos que han ofrecido distintos estados y gobiernos a nivel internacional a la hora de tener una intervención hacia el trabajo sexual o hacia la prostitución. Está el modelo prohibicionista, que es conocido como el modelo sueco, y que uno de los principales países que fomenta que los demás estados y gobiernos adhieran a este modelo prohibicionista es Estados Unidos, financiando incluso organizaciones de derechos humanos, organizaciones que luchan contra la violencia de género, o a ONG que luchan contra la trata de personas, que puedan tomar incidencia política en sus países para lograr cambios legislativos que se acerquen más a esta línea prohibicionista. El prohibicionismo es que no reconoce la prostitución como trabajo, la reconoce como una actividad criminal y criminaliza todo, inclusive al cliente que demanda los servicios de las personas en prostitución. En el caso de Estados Unidos es la cárcel
¿no? De hecho, hay muchos casos que las propias compañeras de distintas organizaciones de trabajadoras sexuales nos han contado que hay policías que se hacen pasar por clientes en redadas policiales y hay policías femeninas que se hacen pasar por trabajadoras sexuales para salir a cazar en redadas policiales a los clientes y en el caso de ser migrante deportarlo o en el caso de tener los papeles o ser nacionalizados o nacidos en Estados Unidos, la pena tiene que ver con multas o con días de arresto. El modelo sueco, que es un modelo que un sector del feminismo siempre apela, ¿no?, como un modelo horizonte a seguir, lo que hacen es no penalizar, o sea, penalizan al cliente que demanda servicio de prostitución, pero no es la cárcel lo que le ofrecen, sino lo que le ofrecen es una reeducación, ¿no?, que es talleres de nuevas masculinidades, de aprender que no hay que tomarla a la mujer como objeto sexual, que no hay que pagar por servicios sexuales, digamos, los varones tienen que hacer, digamos, este tipo de reparación que tiene que ver con cursos y con talleres que hablan, ¿no?, de desaprender de lógicas machistas y patriarcales. Lo que ha generado el modelo sueco es que las compañeras trabajadoras sexuales decidan seguir ejerciendo el trabajo sexual en contextos mucho más clandestinos, ¿no? Para poder sostener su trabajo, y en los contextos más clandestinos se exponen a robos de sus pertenencias, a situaciones de mucha más violencia y mucha más precariedad, incluso de explotación. Después está el modelo abolicionista, que bueno, no reconoce la prostitución como trabajo, la reconoce como violencia, como parte del sistema de opresión y de violencia. Insta a los estados y a los gobiernos a abolir la prostitución. Directamente en su ideología no criminaliza a las personas que están en situación de prostitución, pero en la práctica la única forma que ha encontrado los estados y los gobiernos de abolir el trabajo sexual es a través de la represión policial, la criminalización y la persecución. Argentina supuestamente es un país abolicionista. Y nosotras siempre llevamos la discusión que si es un país abolicionista, ¿por qué las putas de la calle siguen yendo presas? Se supone que el abolicionismo no persigue a las personas en prostitución, las quiere proteger, les quiere dar otras herramientas, otras salidas de trabajo. Después las ofertas que se hacen, por lo menos en la experiencia argentina, y ahí en el libro lo contamos, de salidas, ¿no? ¿Cuáles son las salidas al trabajo sexual que nos tienen para ofrecer? Bueno, son salidas que están muy arraigadas a lógicas ONGistas. Es la máquina de coser, lo que siempre nos han ofrecido. Después nos ofrecen talleres de manicure, talleres de peluquería. Son como los chongos sindicalistas al revés, ¿no? Los otros nos dan secretarías que vuelven a reubicarnos en un lugar donde el patriarcado nos tiene preparado para nosotras, ¿no? Como la feminización en la política, qué lugares, solo temitas de mujeres y nada más. Y el feminismo institucional también tiene esa práctica, ¿no?, de ubicarnos en un lugar que tiene que ver con la feminización también, ¿no?, de la pobreza. Porque lo que nos tiene para ofrecer a las mujeres pobres es eso, es aprender a coser, aprender a hacer las uñas y aprender a hacer una tintura en el pelo. Después, cuando vino una oleada feminista que entró al Ministerio de Trabajo, sobre todo, cambiaron las perspectivas, según ellas, ¿no?, para tener una lógica que no sea parecida al patriarcado, y nos empezaron a ofrecer actividades que estaban destinadas, masculinizadas y destinadas mayormente a los varones. Nos ofrecieron una cajita de herramientas para ser electricista. Era como cambiar la lamparita. Las trabajadoras sexuales. Nos ofrecieron también talleres para aprender a compostar, creo que se dice, ¿no? Como ni casa tenemos las trabajadoras sexuales, pero bueno, querían que tengamos una huerta. Es todo muy blanco, como lo que estoy diciendo. Y recuerdo que la discusión es que eso aparece mucho en el libro, de diálogos con funcionarias que ofrecían este tipo de política, hacer toallones, hacer carteras, microemprendimientos,
había compañeras, sobre todo compañeras migrantes de República Dominicana, que decían, yo no quiero coser, como ofrecerme otra cosa. No quiero coser cartera y toallones, como ¿quién nos va a comprar a nosotras carteras, no? Y como un acto de beneficencia, quienes proponían que las compañeras hagan carteras y dejen de trabajar en los pisos, como una política para combatir la trata de personas y darle otras oportunidades laborales a las personas en situación de prostitución y de vulnerabilidad social, ellas dijeron así en una reunión política que quienes podían comprarle carteras a las migrantes para que dejen de ejercer la prostitución eran ellas mismas. No era como nosotras te podemos comprar las carteras. Y después en esos diálogos también lo que aparecía era que había compañeras que le preguntaban cuánto ganaban ellas en el Estado. Como, ¿cuánto es tu salario? Yo quiero ganar lo mismo. Y trabajar esas mismas horas que trabajas vos. ¿Por qué a mí me ofreces menos? ¿Por qué la ecuación de justicia social para las pobres siempre es más baja? Como hagamos un cambio. Cobrá un salario vos un mes de lo que yo gano cosiendo cartera y dame tu salario a mí, ¿no? Para ver si vos podés vivir con lo que se gana cosiendo cartera o siendo peluquera, y yo dame tu salario para ver si yo puedo vivir y sobrevivir con mis necesidades básicas con un salario que cobras vos, ¿no? Y frente a eso, del otro lado muchos no tenían para decir, porque aparte, nosotras reconocemos que en parte la decisión de ejercer el trabajo sexual tiene que ver básicamente por el dinero. No decir, ahí ganamos más plata. Y no hay una posibilidad de discutir la plata como un deseo de los pobres. Es como, yo quiero plata. Y nos hablan, ¿no?, de utopía, de que nosotros, no sé, tenemos el hipismo aparece ahí, ¿no?, como una posibilidad de decir, todo bien, pero todos los que venimos de los sectores populares terminamos ejerciendo un trabajo que nos reditúa más económicamente. No pensamos qué tan feminista es, no leemos primero un libro de Marx para ver la teoría del trabajo, la fuerza del trabajo, qué fuerza implica. La ecuación ahí es muy rápida. Es decir, ¿qué trabajo tengo para ejercer? ¿Cuál me da más plata? ¿Y cuál trabajo menos horas? ¿Acaso eso no es lo que queremos todos? Trabajar menos, ganar más. Producir menos, descansar más. Bueno, es decir, nosotros no estamos por fuera de esa lógica. Porque en esa lógica es que la decisión del trabajo sexual es para nosotras una decisión voluntaria. Ejerzo este trabajo porque a comparación de los otros que vos inclusive me tenés para ofrecer, yo en el otro gano más y trabajo menos horas. Y ahí, no hay lugar para poder hablar de ese deseo, ¿no?, de discutir el dinero como un bien común, como un bien de deseo que está atravesado por la necesidad y por proyecto de ascenso social que tenemos casi todas las personas. Así que volviendo en este diálogo con las abolicionistas que nos tienen para ofrecer en Argentina, no sé si acá en España le han ofrecido, qué le han ofrecido, pero allá es eso, talleres textiles, máquina de coser. Trabajar en Amazon ahora. Trabajar en Amazon, bueno. Ideal. Bueno, después la otra política de legislación que llevaron a cabo los estados y los gobiernos es modelos de regulación. Y ahí hay una clara confusión, ¿no?, que también lo ha hecho incluso a propósito algunos sectores del feminismo, de llamarnos regulacionistas a quienes defendemos desde nuestro lugar que el reconocimiento del trabajo sexual y la posibilidad de acceder a derechos laborales. Nosotras, cuando nos dicen ustedes son regulacionistas, en realidad nosotros no queremos ninguna legislación que sea pensado solo desde el Estado. Partimos de otra mirada, en decir, las únicas políticas y legislaciones que tenemos a nivel internacional no fueron pensados por las putas, ni tampoco conjuntamente entre las trabajadoras sexuales y el Estado. Siempre ha sido el Estado solo y las trabajadoras sexuales quedando, ¿no?, como en esa encrucijada de silenciamiento, de infantilización. Los modelos de regulación lo que implica es darte un lugar específico para el desarrollo del trabajo sexual.
Bueno, acá en Europa es conocido como la creación de las zonas rojas. El barrio rojo de Ámsterdam es prueba de ello. Es un modelo de regulación. Ahora, el modelo de regulación, lo que esconde detrás es una gentrificación y una política de limpieza social y de higienización. Es una política antimigratoria. Es decir, te doy un espacio para que se ejerza el trabajo sexual, pero yo te pongo las condiciones. En el barrio rojo, quienes perdieron en esas condiciones fueron las compañeras que no tenían papeles. Las que quedaron trabajando son las compañeras que pueden demostrar su situación de legalidad en el país y sobre todo de la posibilidad de bancarización. Quiere decir, las más desprotegidas quedaron más desprotegidas todavía. Entonces, por eso también nosotras, cuando hablamos de que no queremos modelos regulacionistas, es porque entendimos que en la práctica los modelos de regulación no siempre vienen acompañados de reconocimiento de derechos laborales y no siempre vienen como una política, ¿no?, de contener, de sostener y de brindar la asistencia a las personas que ejercen el trabajo sexual, sobre todo en el espacio público, sino que los proyectos tienen que ver con la gentrificación, con la expulsión del espacio público, con la limpieza, con la higienización, y es una política para nosotras encuadrada en una política antimigratoria. Va a arrasar de la zona de trabajo sexual a las compañeras migrantes. Después las zonas que se dan en los Países Bajos, hablo del barrio rojo, pero después en Sudamérica, por ejemplo en Argentina, hay algunos municipios que implementaron la regulación del trabajo sexual. Paradójicamente, los municipios que implementaron la regulación del trabajo sexual son gobernados por la derecha. Y la derecha se vende frente a la izquierda, que mayormente es abolicionista, no como tiene una perspectiva, tiene otra apertura. No estamos a favor de la criminalización de las trabajadoras sexuales, pero creemos que el Estado tiene que ponerle condiciones para controlar. Hay como una legislación pensada desde el control social y no desde la ampliación de derechos y el acceso a derechos laborales. En la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las sacaron a las compañeras del centro de la ciudad, una ciudad turística, sobre todo en el verano, ahora en Argentina, en temporada de verano, y las llevaron al lado del cementerio, donde no hay nada. Es una ruta donde no hay vivienda, donde no hay casa, no hay iglesia, no hay nada. Lo mismo sucedió con las compañeras que ejercían el trabajo sexual en el barrio de Palermo, que es un barrio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un barrio muy pija, ¿no? Como dicen ustedes, muy pijo, de gente muy pija. Entonces, la buena gente, ¿no?, los buenos vecinos empezaron a decir, ¿cómo puede ser yo tanto impuestos que pago acá? No es nada nuevo lo que les estoy contando, porque seguramente en muchos barrios de acá pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que yo pague tantos impuestos y abro la puerta y encuentro haciendo de la utilización de mi baldosa una travesti migrante? O sea, no puede ser. Entonces, en ese clamor de ese pánico moral y el pánico sexual, la derecha lo que ha hecho es, ofrecer modelos alternativos de mediación, ¿no?, del conflicto entre los buenos vecinos y las maleantes que van ahí, ¿no?, a oscurecer la zona, a llenarla de mayor inseguridad. Bueno, no echan la culpa de todo siempre a las trabajadoras sexuales de la calle, que no pueden vender sus pisos, que nadie quiere alquilar, porque estás en una zona llena de migrantes, llena de travestis, llena de prostitutas, que no pueden sacar a sus hijos. Es muy gracioso porque incluso las personas que dicen, yo no puedo llevar a mis hijos a la escuela, tienen como 70 años, no sé, pero como hay un pánico de utilizar a los niños, como también último recurso. Y lo que le ofrecieron fue sacarla a las compañeras de las principales avenidas y llevarla a un bosque, ¿no?, que se llama los bosques de Palermo. Le dieron horarios. Pueden ejercer el trabajo sexual de 8 de la noche a 6 de la madrugada del día siguiente. Y eso, para nosotras, en parte, tiene que ver, ¿no?, con lo que la sociedad está dispuesta a aceptar de nosotras. Y ahí también estamos frente a un problema. Porque el único lugar en el que podemos ser, en el que podemos habitar, es espacio donde no haya nadie. No haya casa, no haya hospitales, no haya cura, no haya iglesia, no haya escuela, no haya universidades, solas, aisladas. Y después el otro es la noche, donde no nos vean. Entonces, esa política
aparte de ser violenta, porque genera violencia en los contextos donde las compañeras, bueno, aparecen la cuestión de los robos, la cuestión de la inseguridad, la cuestión de situaciones de violencia, también genera un estereotipo del estigma, ¿no? ¿Qué lugar solamente podemos habitar las trabajadoras sexuales en la noche? ¿Qué espacio donde no haya nadie? No esté ni el vecino, no esté la iglesia, no esté el hospital, y eso lo que genera, bueno, es aislamiento social, y nosotras no queremos ser un gueto, porque nosotras somos parte de esta sociedad, ¿no? Cuando hay algunas que dicen, bueno, hay que reinsertarlas a las personas en prostitución a esta sociedad. La verdad que yo no quiero ser reinsertada en este sistema, porque yo ya vivo en este sistema. En realidad lo que queremos hacer es destruir este sistema y de última construimos otro, donde podamos ser reinsertados todos. Pero llamar, muy capacitista inclusive, cuando dice hay que reinsertarla socialmente. Hermana, yo ya estoy en esta sociedad, habitando un montón de espacios y no necesito una reinserción, y menos que vengan con estos proyectos, ¿no?, de regulación. Así que, digo, no somos regulacionistas, no estamos a favor de la creación de zonas rojas, ni tampoco de zona de tolerancia. Todas esas propuestas vienen impulsadas siempre de proyectos y de gobiernos de derecha, que lo que esconden son gentrificación, limpieza en el espacio público, y son políticas que van de la mano con la antimigración y la deportación hacia nuestras compañeras migrantes. Y después la otra es la reglamentación del trabajo sexual. También decirles, no somos reglamentaristas, somos las primeras que nos ponemos a la reglamentación. En el país de América Latina que tiene una reglamentación del trabajo sexual es Uruguay. Y la reglamentación lo que implica es un control sanitario. Es decir, yo te dejo trabajar siempre y cuando vos me muestres una libreta sanitaria y me pueda demostrar que no tenés VIH, que no tenés sífilis, que no tenés tuberculosis, que tenés que hacerte exudado vaginal, es en el caso que seas mujer cisgénero, y que el cliente tiene la posibilidad de que antes de aceptar, digamos, que acordar tu servicio, pedir la libreta sanitaria, no vaya a ser cosa que vos la contagies de alguna infección de transmisión sexual. Entonces digo, nosotros no estamos de acuerdo con la libreta sanitaria porque no estamos de acuerdo con el control, ¿no?, higienista que quiere el Estado. Nosotros lo que estamos de acuerdo es en una política de salud de manera integral. Es decir, dejen de pensar que la única manera de intervenir en la salud de las trabajadoras sexuales es llenarnos de preservativos. No es solamente eso lo que necesitamos. El preservativo es nuestra herramienta de trabajo, pero no es el fin de nuestra salud sexual y no reproductiva, sino que hay otras condiciones laborales que hacen que necesitemos otro tipo de atención en el sistema sanitario que sea de manera integral, porque si no se sigue abonando a discursos de estigma, de discriminación y sobre todo a discursos de estereotipos, ¿no? Es como que las únicas que propagamos infecciones de transmisión sexual somos las prostitutas, como si ustedes todo el tiempo se cuidan con preservativos, hacen acuerdos súper poliamorosos, monogámicos y demás. Es como, no jodan. O sea, no somos, porque es como siempre la carga de la responsabilidad es nuestra. Hasta tenemos la culpa de que haya sífilis. La verdad que no. La culpa debe ser de financiamiento de los programas, la culpa debe ser del Estado que no pone dinero para generar mayor conciencia social y hablar de una sexualidad de manera mucho más libre y sin tantos prejuicios. Entonces digo, no somos reglamentaristas porque no estamos de acuerdo con la libreta sanitaria, y lo que queremos son otros modelos, que por ahí, no sé si todas tenemos que aplicar el mismo, porque los contextos son distintos. Como la otra vuelta estaban las compañeras de Bélgica. Bélgica fue el último país de la Unión Europea que ha generado una despenalización del trabajo sexual. Ellas lo cuentan, y nosotros hay algunas cosas que nos parecemos a las feministas blancas, nos espantamos, porque cuando dicen tiene que haber un contrato de trabajo, ¿no? Que eso fue un poco lo que decía, y nosotros dijimos, ¿un contrato de trabajo con quién? Con una patronal. Es como, no, o sea, nosotras no, pero cuando nos explicaron que en Bélgica la mayor concentración de trabajo sexual se da en pisos y se da a través de intermediarios, y que ellas querían ese tipo de legislaciones para que no haya abusos, explotación, para que no haya condiciones precarias, y que lo piensan como una legislación en el ahora, pero no en la panacea, ¿no? Como no es una cosa estática que no se puede cambiar nunca, sino es esto lo pensamos ahora, seguramente en 10 años vendrá otra camada de trabajadoras sexuales y dirá, ¿qué hicieron esta boluda? La verdad que no queremos esta legislación. Y bueno, digo, en Argentina no podría ser aplicable
la legislación belga, porque tener un contrato de trabajo implica el reconocimiento de una patronal, y nosotras no queremos una patronal. Nosotras ya reconocemos que hay una patronal que se beneficia de nuestra clandestinidad, que es la policía, y lo que decimos es que lo que queremos es tener derechos laborales. Es decir, no queremos un contrato ni darle una figura a ninguna patronal, lo que queremos es que la lógica de la intervención laboral cambie, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en Argentina, con esto cierro, se está discutiendo una reforma laboral. O sea, el gobierno actual está discutiendo una reforma laboral. Si a nosotras nos preguntan, y la verdad que tiene que haber una reforma laboral, porque la legislación laboral que tenemos es una ley de los años 70. Ahora, no queremos una reforma laboral de la que quieren estos empresarios que están, ¿no?, digitalizando, instrumentalizando y buscando apoyo. Lo cierto es que la clase obrera y la composición de las centrales sindicales en nuestro país tampoco ofrecen otra alternativa que sea no a la reforma laboral. Y sí, hermano, sí, yo diría no, pero diría algo más que no a la reforma laboral. Presentaría un proyecto superador al proyecto que tiene la derecha y el fascismo. Porque en realidad, hoy por hoy, puede avanzar una reforma laboral en Argentina, porque el 50% de la población tiene trabajo no registrado. Entonces no me importa la reforma laboral que están discutiendo, porque no me representa, porque no me incluye, porque solo incluye a los trabajadores con relación de dependencia. Entonces el peronismo, la izquierda y el progresismo lo que deberían plantear es una reforma laboral que le hable a las nuevas subjetividades, a los nuevos sujetos, es decir, cómo vamos a hacer para incluir en una reforma laboral a las compañeras y los compañeros que trabajan en la informalidad, que no tienen patronal, que no tienen derechos laborales, que no tienen jubilación, que no tienen obra social, que no tienen papeles. Entonces, por supuesto que va a avanzar esa reforma laboral, porque el 50% de la población argentina está en otro lenguaje, habla otro lenguaje, está en otra precariedad. Entonces, digo, no, para nosotras sí queremos una reforma laboral que hable, bueno, de darnos derechos a los trabajadores informales. Quizás puede ser la renta básica única que hablábamos hoy con las compañeras, quizás puede ser otra cosa, pero no podemos decir solamente un eslogan, no a la reforma laboral, porque la verdad que yo quiero una reforma laboral, la necesitamos los trabajadores informales, y sobre todo necesitamos que la central obrera despierten un poco, es decir, afuera el trabajo, el mundo del trabajo cambió, porque la sociedad cambió, porque los sujetos también cambiaron, y porque los deseos de las personas que pertenecemos a la clase trabajadora son deseos quizás no tan basados en ideales tan teóricos, sino necesidades concretas. Quiero tener plata para poder vivir mejor. Es lo que te puede contestar cualquier compañera. Así que bueno, ojalá que las reformas laborales, las discusiones de reformas laborales puedan empezar a escucharse a los nuevos sujetos sociales, a las trabajadoras sexuales, a las compañeras migrantes, a los compañeros migrantes, a las trabajadoras y trabajadoras de lo que llaman algunos economía popular, a lo que llaman algunos de la informalidad, los sujetos descartables, los sujetos descartados, los que están por fuera del sistema, por fuera del tejido social, pero que existimos. Somos un sujeto que existe, que ejerce trabajo, que se inventa incluso el trabajo, porque los trabajos incluso se inventan. Tenemos un montón de compañeras que reinventaron incluso el trabajo sexual, ya no se exponen tanto en la calle, trabajan en plataformas virtuales, algunas incluso que trabajan en plataformas virtuales no se reconocen como trabajadoras sexuales, se reconocen como emprendedoras, como creadoras de contenido, ¿no? Y nosotros decimos, la verdad que no creaste nada, porque eso ya se hace hace un montón de años. Pero quizás haya algo para escuchar, porque esa compañera cree que reconocerse como creadora de contenido o influencer es más aspiracional que reconocerse prostituta. Y tiene razón, si la sociedad solamente a las prostitutas las condena, las señala, y hay muchas que van a, antes de reconocerse puta, van a reconocerse como creadora de contenido, suena un poco mejor, como modelo webcamer suena un poco mejor, es más aceptado, incluso a las compañeras que trabajan en OnlyFans,
cuando se habla del OnlyFans, se habla, ¿no?, de proyectos, de historias muy individuales, ¿no? De repente, un día me levanté, saqué una foto de mis pies y me llovieron dólares. No son todas las realidades así. Suele llegar muy pocas. Y nuevamente la ecuación cierra con lo mismo. Las que llegan son blancas, chicas. Las que se hacen millonarias son blancas, de clase media, universitaria, que te dicen, no, yo largué mi carrera universitaria porque me di cuenta que acá trabajo menos, gano más, puedo viajar por el mundo, puedo comprarme ropa en Zara, puedo subir todo esto en contenido en las redes sociales. Hay una idea, ¿no?, del consumismo también como una validación social. Bueno, lejos de espantarnos, nosotras creemos que ahí hay mucho para escuchar, mucho para comprender, sobre todo la nueva sociedad. Yo lo único que pido que por favor mi hijo no se duerma, porque lo vi acá que se está durmiendo. No te vas a dormir, por favor, habla pésimo. ¿Qué es lo que dijiste? Sí, es que ahora que comentabas lo de la renta mínima garantizada vital, ¿no? Es un tema que cuando he tenido debates con sectores más, digamos, abolicionistas o así, no sé si desde los sindicatos de trabajadoras sexuales habéis detectado, porque hay distintos corrientes de abolicionismo, tampoco se puede encasillar todo, ¿no? Cuando se presenta esta alternativa, ¿cuál es su reacción? Que sé que puede parecer muy utópica, yo de hecho también soy partidario de la abolición del trabajo asalariado, ¿no? Pero cuando dices eso, ya los sectores, digamos, socialistas incluso se asustan y tal, ¿no? Pero cuando dices, bueno, si garantizamos un cambio, ¿no?, de régimen laboral que implique una renta mínima garantizada vital potente, que te garantice vivir con comodidad y con lo cual todo tipo de explotación, no solo el trabajo sexual, sino cualquier tipo de explotación, quedaría anulada, ¿no? Porque dices, pues yo esto no lo voy a hacer porque no cumple las condiciones mínimas y voy a trabajar en esto porque me realiza, porque me da un extra de dinero, lo que sea, ¿no? No sé si lo habéis planteado a veces en debates con esos sectores. ¿Cuál es su reacción cuando se hace esa propuesta? Porque al final sería un modo de, creo yo, de desmontar su argumento de que no tenéis capacidad como sujeto político por el hecho de tener la necesidad del dinero, que al final nos pasa a todos los trabajadores. Mira, brevemente una política que se concretó en Argentina, que por ahí no tiene que ver directamente con la renta básica, es la que vos mencionás, pero sí tiene que ver con una discusión, pero con una política integradora que se llevó a cabo en su momento bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía que ver con la asignación universal por hijo. El 86% en Argentina de las personas que ejercen trabajo sexual somos mamás. Somos mamás solteras, somos jefas de hogar, tenemos a cargo de 1 o 6 hijos. Cuando en el gobierno de Cristina se planteaba la creación de una política para acompañar justamente esas maternidades, sin meterse en la discusión de trabajo sexual, ¿sí? Nunca se mencionó a las madres trabajadoras sexuales dentro del diseño de esa política. Era una asignación universal por hijo que le daba por mes en una tarjeta, depende de la cantidad de hijos que tenía, una ayuda económica para que vos puedas sostener el cuidado, ¿no?, de tus niños. Como para poder recibirla de manera anual, vos tenías que presentar un informe médico, ¿no?, con las vacunas de tu hijo al día, como demostrar de que tu hijo o tu hija o tus hijes estaban con una cobertura en la salud pública, y después todos los años, para poder renovar esa asignación universal, tenías que presentar el boletín como un certificado que tu hijo y tu hija había cursado ese año. Fue pensado, ¿no?, esto como una política universal para acompañar a estas maternidades, pero también para trabajar toda la cuestión de el acceso
de niños y niñas en contexto de mucha vulnerabilidad a la salud y al sistema educativo. Si nosotras tenemos una tarjeta, la única tarjeta que tenemos es la de la asignación universal por hijo, que nos permitió conocer lo que es ir a un banco y tener una tarjeta para sacar dinero de un cajero. Es la única vez en la que sentimos que nos estaban hablando sin detenerse en el trabajo que ejercíamos, sino que la política pasaba por otro tipo de acompañamiento que tenía que ver con los cuidados y tenía que ver con las construcciones de familias que se salen por fuera de la lógica tradicional y que son, ¿no?, como proyectos que algunas llaman monoparentales, bueno, las que criamos solas, como podemos. Las únicas trabajadoras sexuales bancarizadas son las que tienen asignación universal por hijo. Las únicas que cobran un aguinaldo en diciembre para las fiestas son las que tienen asignación universal por hijo y cobran un aguinaldo como un premio al trabajo que vos hiciste de llevarlo a tu hijo todo el año al médico y de poder garantizarle el acceso a la educación. Después, la otra política que se intentó hacer en Argentina con el anterior gobierno que teníamos de Alberto Fernández, presidente, era la creación de un registro único de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Este registro lo que venía a hacer en la época de pandemia era poder conocer cómo estaba compuesta, de qué estaba compuesta, de qué hablábamos cuando se habla de trabajo informal, quiénes son, qué trabajos se realizan, cuántos son en cantidad. ¿Por qué? Porque cuando pasó lo de la pandemia, se pensó una política de inyección económica a sectores que se vieron afectados por la cuarentena y por el COVID. Entonces, el propio Estado te decía, era una ayuda económica, que se llamaba el IFE, que te daban dinero, pero bueno, nuevamente pensado solamente para los trabajadores registrados y autónomos, que están dados de alta en lo que se conoce en Argentina como el monotributo. Los funcionarios y las funcionarias que habían pensado en esa política de ayuda económica frente a la crisis sanitaria habían estimado que más o menos se iban a inscribir para recibir esa ayuda 4 millones de personas que estaban por fuera del trabajo registrado. Se inscribieron 11 millones de personas para recibir esa ayuda. Las 11 millones de personas entraban en los requisitos que el propio Estado había formulado para poder acceder a lo que llamaron como política social el IFE. Entonces, frente a eso, dijeron, no podemos nosotros como Estado, no tenemos esta cantidad de dinero presupuestaria para poder sostener 11 millones de personas que entran dentro de los requisitos que nosotros mismos pensamos para una ayuda económica. Entonces lanzaron ese registro. El registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular era una encuesta online. Vos podías entrar en la página del gobierno y te hacían una serie de preguntas, que era para conocer qué trabajo hacías, hace cuánto lo ejercías, cuánto ganabas, cómo estaba compuesta tu familia, si alquilabas, si alguna vez cobraste una obra social, si alguna vez ejerciste trabajo registrado, si tenías aportes, si alguna vez tenías aporte, habían hecho aportes económicos en tu trabajo o no, y aparecían 200 categorías de trabajos no reconocidos por el Estado, pero que se ejercen. Entonces vos podías encontrar cuidacoche, mantero, vendedora ambulante, cooperativista, stripper, trabajadora sexual, paseador de perros, masajista, tarotista, así, peluquera, digamos, aparecían 200 categorías. El debate que se armó, ¿por qué se puede armar un debate en ese registro? Por la categoría trabajadora sexual. ¿Qué hizo el sector del abolicionismo institucional? Dio de baja el registro, porque dijo, ¿cómo puede ser que el Estado esté legitimando una actividad que no es legal en Argentina, que no puede ser legitimada como trabajo? El Estado lo que quería conocer es, bueno, a ver, ¿cuántas son? Es como, ¿de cuánto hablamos? Porque todo este paquete se inscribió para cobrar el IFE. Bueno, a ver, ¿cuántos años que ejercen el trabajo sexual? ¿Cómo alquila esa gente? ¿Cómo alquila? Porque una de las preguntas era, bueno, ¿cómo accedes a la vivienda?
Y era la posibilidad de poder decirle al Estado, bueno, pago el triple. Para acceder a un piso tengo que pagar 3 veces más, porque soy un sujeto inexistente. Y frente a la no presencia del Estado, el mercado te lo regula. Y te regula favoreciendo la especulación inmobiliaria. Así funciona el mundo. Digo, tampoco es una lógica que no conozcamos. Entonces, el feminismo abolicionista institucional hizo todo un lobby, las redes sociales, cadenas de mails, digamos, mucho tiempo tienen. Mucho tiempo para mandar mails. Tengo un tiempo ahí. Que tiene que ver con el privilegio que tenés, ¿no? De mandar, de utilizar las redes sociales, de decirle de todo al funcionario que había firmado, que era el ministro de Desarrollo Social, le habían dicho proxeneta, le habían dicho que él estaba, seguramente era dueño de uno de los cabarets, o sea, todo como siempre, ¿no? Especulando que detrás de esa política había otros intereses y otros beneficios. El ministro lo que dijo fue, yo en esto no me voy a meter, dio por cerrada la discusión, dio de baja el registro, nos convocó a las trabajadoras sexuales, también convocó al sector abolicionista por separado, no es tarado, por separado, y lo primero que dijo, yo no sabía que había todo un debate, el ministro, no sabía que había todo un debate, no sabía que las feministas no estaban de acuerdo con esto, porque ustedes existen, está bien, yo no les voy a dar derechos laborales, yo quiero saber cuántas son. Porque todas ustedes me vienen a mi ministerio a pedirme cobrar ese bono que se va a entregar por 2 únicas veces, solo como una política para apaciguar la economía y desestabilización económica que se generó a partir de la cuarentena y de la crisis sanitaria. El registro duró 5 horas colgado de manera online. Lo que nosotros le dijimos al ministro era, bueno, tener otros datos. En 5 horas queremos saber cuántas marcaron con crucecita el ítem TS. ¿Cuántas? Danos el número, porque hay un número que tiene. Por lo menos en 5 horas. Bueno, en 5 horas 850 se habían inscrito. Entonces nosotras lo que le dijimos a él, no le podemos ir a decir nosotras a las 850 que confiaron por primera vez en el Estado, pusieron todos sus datos en un sistema, le contaron parte de su realidad de precariedad. Che, el ministro no sabía que las feministas no estábamos de acuerdo con esto. Lo que nosotras necesitamos son 850 programas habitacionales, 850 bolsas de mercadería. Primero queremos ver qué hay en la bolsa de mercadería, porque eso también otra discusión de cómo piensan de lo que comemos los pobres. Porque la verdad que los pobres no comemos lenteja. Sale muy caro hacer lenteja. Consume mucho gas y tienes que tener una buena olla. La verdad que los pobres no tenemos ni plata para pagar el gas, ni tampoco tenemos las ollas heredadas de las abuelas. No tenemos. Entonces digo, le pedimos 850 programas habitacionales, 850 bolsones de mercadería, 850 asistencias con trabajadoras sociales para que elaboren informes. Digamos, vos le tenés que, el Estado tiene que ir a recomponer lo que hizo. No de decir, bueno, quiero saber cuántas son, pero de repente no. Ya no me interesa, porque yo no sabía. Entonces, lo que digo es, en respuesta a lo tuyo, nosotros no sabemos cuál es la forma de hacer la política tradicional, ya la conocemos, cuál es la manera de hacer política tradicional. Nosotros lo que queremos es a prueba y error. Es decir, si nos vamos a quedar con, no sé si esto va a salir bien, la verdad que nunca vamos a hacer nada, hacelo. Si la chocás, la chocamos todo, después vemos. Pero estamos cansadas de esta cosa, ¿no? De decir, no, bueno, yo no quiero esto porque tengo miedo. Y la verdad que el miedo nunca nos llevó a ningún lugar. O sí nos llevó al oscurantismo. Entonces, digo eso, pensar en poner en práctica otro modo de hacer política. Que incluso por ahí vaya en contra de lo que pensemos nosotras, pero hay que hacer algo. No podemos quedarnos con que, bueno, yo no estoy de acuerdo, y yo no trabajaría de nada. Ahora, yo de algo tengo que trabajar. No puedo decirle a mi compañera, chicas,
nuestro ideal sería que saquemos una bandera de viva la anarquía bajo el trabajo asalariado. Mis compañeros me matan. Ahora, ¿a quién estás hablando? A nosotras no, nosotras queremos tener dinero, queremos tener 30 clientes. Eso que nos dijo el abolicionismo, que una bandera de 30 clientes por día. Bueno, tendremos 30 clientes por día cuando la economía sea otra, cuando exista la verdadera distribución de la riqueza, cuando existan gobiernos que estén dispuestos a debatir, a incomodarse y a construir nuevos modos de hacer política. No tenemos la receta, pero sí lo que decimos es, el mundo que antes estaba ya no está. Y la forma de hacer política que antes tenía la izquierda y el peronismo ya no pueden seguir siendo las mismas, porque los sujetos cambiaron y las sociedades, bueno, se modificaron y se transformaron en otra cosa, y eso, y tenemos que ir ahí a recomponer ese tejido social. Qüestió. A mí me queda una angoixa, me queda una angustia, una angoixa de pensar en todas las mujeres trabajadoras sexuales que no han podido, no están empoderadas, que no han podido o no están sindicalizadas, están en una zona oscura. Las tienen ustedes como, vamos, me queda esta angustia. No sé. Sí. Mira, primero, no nos gusta la palabra empoderar, porque la verdad que no sé si tenemos que empoderarnos. Lo que tenemos es que poder conscientes, no sé, generar conciencia de clase, es tener conciencia de clase. Y nosotras en el proceso de organización que lleva 30 años de AMAR, entendimos que hay algunas que su proceso de reconocerse parte de una clase trabajadora y tener conciencia de clase la pueden hacer muy rápidas, y otras que van más lentas. Y otras que no quieren. Y no por eso son enemigas de las trabajadoras sexuales y no por eso son desclasadas. Lo que sí hacemos mucha pedagogía entre las propias trabajadoras sexuales, que de estas tenemos que salir todas juntas. Que todo lo que nos pasa, a una no es que te pasa a vos, no sé, porque trabajás en un piso, no, hoy te pasa a vos, mañana le va a pasar a otra compañera, pasado te va a volver a pasar a vos, dentro de un mes le va a volver a pasar a otras compañeras, no solamente le pasa a las compañeras de Argentina, digamos, sino también le pasa a otras compañeras de otros países que compartimos los mismos contextos regionales, las mismas políticas, porque tampoco el abolicionismo, digamos, tampoco es que piensan maravillas en un país y en otro. Las políticas que piensan son las mismas. En Argentina, en España, en Ámsterdam, en Brasil, o sea, han avanzado con la criminalización del trabajo sexual a través de la lucha contra la trata de personas. De ese modo han avanzado con reformar legislaciones, con crear nuevas leyes, con infantilizar nuestras voces, con ampliar conceptos tipificados en el Código Penal. Lo que digo es eso, como a nosotros a veces, por supuesto que nos angustia ver a compañeras que están en situación de calle, ver a compañeras que se mueren por tuberculosis, ver a compañeras que están presas por la ley de drogas porque hacen narcomenudeo, ver a compañeras que tienen que vivir en contexto de mucha precariedad y con condiciones de insalubridad, pagando una habitación súper pequeña 3 veces más, ver a compañeras que les llega la carta de deportación, pero bueno, vuelvo a repetir, la angustia nunca nos conduce a caminos transformadores. A mí las veces que me ha cagado para la policía, y la verdad que yo nunca salí angustiada de la comisaría, tampoco salí feliz y contenta de decir, tengo la marca, he sido víctima de la violencia institucional. Salís con rabia. Bueno, si te encontrás con otras que tienen esa misma rabia, le vas encontrando un sentido político. Y salís con rabia de querer prender fuego todo, y después están las que te dicen, che, no podemos prender fuego todo, porque yo quiero trabajar. Entonces vos tenés que mermar esa rabia y decir, tienen razón, hoy me pasó esto, pero es verdad que si voy y hago estallar todo en la zona de trabajo sexual, mis otras compañeras no van a poder trabajar, entonces tengo que poder convivir en el conflicto. Porque es eso, la política es convivir en el conflicto. Si vos no estás dispuesta a convivir en el conflicto, y la verdad andás a compostar.
andá a tener una huertita, digo. Si vos, digo esto como, ¿para qué hacemos política? Preguntémonos eso, ¿para angustiarnos? ¿En serio? Con todas las cosas que vemos, genera ya hubiese cerrado, con todas las cosas que ven. Sin embargo, yo creo que justamente todas esas desigualdades que ven es la que las hace crear una fortaleza de volver al día siguiente, abrir la puerta y seguir atendiendo a las compañeras. Bueno, por eso militamos, compañeras, porque si no yo me hubiese ido de Argentina con el gobierno que tenemos. Sin embargo, no nos vamos a ir. Por eso sostenemos una organización de 30 años, aunque haya una ley de trata en Argentina que haya prohibido los cabarets, la whiskería, el rubro 59, aunque haya una ley de trata que haya infantilizado la voz de las trabajadoras sexuales y criminalizado a un montón de compañeras, aunque las compañeras que trabajemos en la calle siempre estamos con el control punitivo y la soga al cuello de que viene o no la policía en un operativo, en una racia y te mete presa. Digamos, pero eso en parte es lo que nosotras decimos, todo eso. Todas esas adversidades son las que nos hacen seguir creyendo que la única salida para cambiar nuestra realidad es la política, no la tradicional, no la colonialista, no la blanca, es otra, es más incómoda, más oscura, es más rota, es más nuestra, es más sudaca, es más esto de enojarnos, de querer prender fuego todo y después tener que sentarte con el ministro a decirle, y bueno, ministro, vio, las feministas somos así, no nos ponemos de acuerdo. Ahora, dame 850 porque te prendo fuego. ¿No? Y me parece esas son las maneras que hay que encontrar para poder evitar el conflicto y no dejarse ganar, compañeras, por la angustia, ¿no? Y la desazón de decir, bueno, está todo mal. Y sí, todo no está mal. Todo no está mal. Porque cuando nosotras vamos a la zona de trabajo sexual, no decimos que somos millonarias ni nada, pero cuando hay una compañera que está internada, aparece una colecta y a las compañeras le hacen llegar desde el agua mineral hasta la pincita de pilar que pide y se le paga la habitación. Eso no lo hace el Estado, no lo hace el feminismo blanco, eso lo hacen las propias compañeras. Entonces todo tan roto no está. Tan roto ahí hay algo. Bueno, vayamos a buscar ese algo que hay ahí. ¿Y por qué esas compañeras, aunque la otra la bardeó, pero tiene tuberculosis, siguen apostando a que esa compañera no se muera? Y que cuando salga siga teniendo, paga la habitación. Ahí hay algo. Que es solidaridad, que quizás no es tan pensado como una cuestión de conciencia de clase, pero ahí hay algo que el fascismo no rompió. Bueno, no permitamos que rompan eso, que sostiene que vidas que son pensadas descartables sigan siendo sostenidas por esa ternura, compañera.